nada saludable. En cuanto a sus beneficios mentales, el consumir una... ¿Tú eres educa? tarde. Yo soy ucavista. Yo soy de la UCB. Pero hoy nos acompaña José Javier Salas, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación. Sí, porque además coordina una iniciativa que en lo particular me parece clave y fundamental para entender los retos y las complejidades del momento por el que está atravesando la educación en nuestro país. Y lamentablemente iniciativas como estas no hacen sino evidenciar que el rendimiento académico de los alumnos en nuestro país y las destrezas que deberían estar adquiriendo no se están materializando, es decir, no se cumplen los objetivos académicos. Entonces tenemos que 7 de cada 10 niños, es decir, el 70% de los alumnos en educación básica y media están raspados en materias como por ejemplo matemáticas y lenguaje. Sí, pues para entender lo que esto supone en un país, es que hemos decidido tener a José Javier Salas, quien fue director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica y coordina este proyecto, el CECEL, el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea. Bienvenido, profesor. Bienvenido, un gusto profesor. conversar con usted. ¿Cómo llega un bachiller a la universidad? ¿Cómo? Wow, yo creo que llega... El tema no es tanto cómo llega en términos de competencias, porque siempre hay debilidades. El problema está en cuánto estoy convencido o estoy claro de mis debilidades. ¿A qué me refiero? Uno ve los promedios de los colegios públicos o privados y son astronómicos. O sea, tú lo ves y tú dices, wow, este chamo debería tener un promedio de 18, 19 y 20 en la universidad. Pero cuando llega a la universidad, el panorama es otro. Pasaba antes y ahora también. El tema es que mucho de eso viene desde el engaño de que tengo una habilidad que realmente no tengo. ¿No? ¿Por qué? Porque la nota que me ponen en la boleta no es consona con eso. Hay todo un tema de cómo se ha ido distorsionando el tema de la evaluación y cómo la calificación que aparece en el papel que me entregan como representante no corresponde con el nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, bueno, tenemos gente que tiene 17 en castellano, pero leyendo un texto no llega a 10. Es equivalente a una lectura de 6º grado. Nosotros hicimos hace ya 2 años, evaluamos cerca de 12.500 estudiantes a nivel nacional y les pedíamos hacer comprensión lectora y producción escrita. El examen de castellano es básicamente eso. Y la comprensión lectora débil, pero la producción escrita es para realmente echarse a llorar. En términos de que, bueno, de que el tema digital, más que ayudar, lo que ha venido es a distorsionar y deteriorar la posibilidad real de que el estudiante desarrolle esa competencia. Y de alguna forma, cuando compartíamos esto con el ministerio, llegábamos a la conclusión de que es más difícil enseñar, tanto para los que tienen recursos como para los que no los tienen. Entonces tú tienes a un profesor en un colegio tipo A con todas las condiciones, pero tienes un estudiante desconectado, pendiente de lo que pasa en las 8 redes sociales que administra, pendiente de 1.200 cosas y no concentrado con lo que el docente considera es importante. Pero ahora, también hay fallas en los docentes, ¿no? Sí, no, por supuesto. No, pero no. ¿Cuál es la respuesta cuando el ministerio recibe este estudio, estas evaluaciones? Es decir, saber que el 70% de los niños, teniendo calificaciones que lucen como buenas calificaciones, no tienen las competencias ni las destrezas básicas. Eso supone un problema serio, ¿no? Primero, el ministerio maneja la información, tiene su propio observatorio. El Observatorio por la Calidad Educativa, desde la ministra Santaella para acá, está trabajando y han aplicado miles de pruebas. Y los rendimientos que ellos reportan son débiles en lectura y matemáticas, en las dos cosas. Ellos están claros de eso y el ministro utilizaba una frase que recuerdo que es: no tenemos miedo a la estadística, o sea, sabemos cuál es la realidad y desde su óptica están haciendo lo que pueden para darle respuesta a una situación que es complicada. Pero hay un problema que es la promoción automática prácticamente. O sea, Sí, que volvemos al tema de la evaluación. Ahí se ha venido deteriorando desde hace ya muchos años el tema de la calidad por calidad. O sea, tenemos una promoción prácticamente automática porque, bueno, prácticamente todos los lapsos hay unos periodos para recuperar asignaturas, hay unos artículos que obligan a los docentes a repetir evaluaciones, a cambiar el formato de la evaluación. Yo suelo decir con esto que yo duermo con el enemigo
porque mi esposa es del departamento de evaluación y todas las noches yo escucho la retahíla de situaciones que le pasan porque el estudiante X faltó o el Y o el Z y las 1000 situaciones que tienen que inventarse para darle respuesta al supervisor, al estudiante, al representante, al estudiante. Es de verdad complicado lo que es la estructura administrativa de la evaluación educativa. Pero pareciera que el objetivo es que pasen y no que aprendan. Y eso tiene defensores de ambos lados. Hasta el papá defiende eso cuando es su hijo el que está perjudicado. ¿No? ¿Por qué? Bueno, oye, perder un año, perder lo que invertí. Pero ¿cómo ves el problema? O sea, no es tapar el problema, poner un 12 y un 13, cuando en verdad debería ser un 0,6. Tú estás corriendo la arruga dejándose al que viene. Y hay una cuestión que se conoce como el principio de Fermat, del mínimo esfuerzo. Si yo puedo hacer algo que me elimine o reduzca pasar por un tobogán de repetir exámenes y de complicarme la vida, el profesor y el ser humano lo va a hacer. ¿Qué significa? Que todavía hay un grupo de estudiantes que, aún con todas las facilidades que se agregan, que son importantes, aún con todas esas facilidades, el estudiante no llega a la nota mínima aprobatoria. Y todavía tenemos a un 70-80% de estudiantes que, llegando a esa mínima, tienen que esperar porque el otro 20% haga todos los remediales habidos y por haber para poder continuar con el ciclo. Ahora, profesor Salas, también hay que plantearse cómo resolver el problema. El problema, digamos, no se resuelve cargándole la culpa al estudiante, sino también viendo de forma holística el problema. Por ejemplo, maestros no solamente mal pagados, sino quizás con pocos niveles de actualización o de superación, con pocos cursos de, digamos, de posgrado. El tema de la carrera docente es un problema con sistémico. 4 o 5 empleos, imagínate. Exactamente. El tema del sueldo es indiscutible. Lo reconoce en el ministerio. Claro. Lo tienen claro. ¿No? Y también tienen claro la dificultad que significa aumentar el sueldo a más de 1 millón de personas que hacen vida dentro del organismo. Pues. Pero sin duda hay un problema sistémico, porque si tú me preguntas cuántos estudiantes hay en las carreras de educación, sacando la central, sacando la católica y la UPEL, es muy poco. Y si te vas a las universidades municipales, los organismos donde el ministerio, el gobierno ha ido creando universidades o núcleos de universidades, ahí puedes tener algunos, pero sin duda son pocos para lo que hace falta. Y la cualificación de esa formación hay que revisarla con mucho cuidado, porque puedes tener un profesor en 2025 dando un curso de matemática de 6º grado como si estuviera en 1990 o en el año 2000. O sea, y es absurdo. Nosotros hemos conseguido con el CCL evaluar no solo a los estudiantes, los colegios nos llaman para evaluar a sus docentes. Y hemos conseguido docentes que salen peor o igual que los estudiantes. Claro. Y ahí descubrimos, bueno, pero es que el estudiante no tiene culpa, porque si el docente maneja los mismos contenidos de 3er grado, porque él lo que trabaja es 3er grado, y no es capaz de subir a 4º, 5º y 6º, porque necesita prepararse de forma adicional, difícilmente va a conseguir el rendimiento que se quiere. Y los colegios entienden que ese es su personal, que ni siquiera es que los evalúo porque voy a desprenderme de ellos por cambiar el personal. No, eso no existe, esa variable está eliminada. Yo prefiero tener a Vladimir, que llega, que es responsable, que no está loco, que quizá necesita que lo acompañen en comunicación, en comprensión lectora, en producción escrita, en matemática. Yo te doy todos esos cursos, pero tú te quedas conmigo. Porque si te vas, el problema que se me genera es mucho peor. No hay otro. Porque no tengo cómo sustituirlo. Y ahí viene el tema de la generación de relevo, que está muy, muy deteriorado. Yo diría que es que el problema central es que la educación, por mucho que se hable, por mucho que se diga, no es la prioridad. Dejó de serlo, porque además dejó de ser un mecanismo de ascenso social, cuando anteriormente era lo que lograba darte las oportunidades que quizás en tu hogar no podías recibir por las condiciones socioeconómicas de tu familia. La noción de maestro que nosotros compartimos, cuando le llamamos maestro a cualquier persona en la calle hace décadas, era una forma de demostrar honor, respeto. Maestro, tal cosa, no tenía que ver con que se había estudiado educación o no.
podía ser cualquier desconocido en la calle, pero si era una persona que había tenido una actitud respetuosa, adecuada con el ambiente, uno le llegaba a decir eso, porque era una forma de decirle gracias y te respeto. Eso se ha ido perdiendo. Pero no es solo Venezuela, o sea, nosotros a raíz de la reunión con el ministerio incorporamos una sección en el informe que habla de lo que pasa en Chile, Colombia, y cómo en esos países que no tienen las mismas crisis que tenemos nosotros desde el punto de vista socioeconómico, tienen retrocesos en el aprendizaje del castellano y de la matemática. Bueno, además la pandemia tuvo un impacto tremendo cuando estamos hablando de niños que aprendieron a leer a distancia o que aprendieron a sumar. Claro. Pero Pero además esas clases, esas videoconferencias que recibe, esas clases a distancia, se aburran al ratico. Es cuestión de darle la vuelta. Claro. Creo que el tema de la actualización aquí es vital. Necesitas meter a todos darle la vuelta al asunto. Piensa en el mercadeo. Cuando tú piensas en cuántos alumnos hay estudiando comunicación social, por cada educación hay 100 de comunicación social. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tanto comercializan o se mercadea comunicación social y no lo hace educación? Educación es la carrera que más mercadeo recibe. Lo recibe de lunes a viernes, todos los días, toda la mañana. Todos los días tú tienes enfrente un docente. ¿Cómo es posible que teniendo ese nivel de interacción con la carrera, tu actitud sea, no, así no? Eso no me llama la atención. Cuando lo comparas con el arquitecto, con el ingeniero, ¿cuánta interacción tiene un estudiante de quinto año con un arquitecto para decir yo quiero ser arquitecto o yo quiero ser, no sé, médico? Es reducido. Entonces, sin duda hay un problema en el ejercicio de la profesión que no nos está permitiendo llegar a la cantidad de estudiantes que quisiéramos llegar. Pero creo que la raíz es económica. También, Claro. hay Es mucho decir, de eso. Te puede gustar mucho, pero si no lo ves como a una manera de mantenerte a ti y a tu familia y de progresar y de lograr las aspiraciones que como profesional tienes en la vida, probablemente sea el camino que vas a dejar como hobby. Pero me pregunto también, ¿qué se puede hacer en el actual contexto? O sea, ¿qué se puede hacer desde las universidades para mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación en la educación media? ¿Qué se puede hacer desde lo público también para mejorar la situación, aunque no corrijamos Porque además están los asumiendo el rezago. Cantidad de universidades ya han incorporado la figura del propedéutico, no como una cosa opcional para un grupo que necesita refuerzo, sino prácticamente como una necesidad, un paso previo. No, lo que acabas de decir es completamente cierto. Eso antes era una excepción, como tú lo dices. Aquí hay dos cosas. Lo primero, el CECEL es una ventana para abrir los ojos. Papá, mamá que me escucha, siéntelo. Los enlaces son libres, el informe es gratuito, te llega a las 72 horas. Ahorita está cerrado, esperamos abrirlo en el mes de junio. Pero cualquier persona puede entrar de manera gratuita, tomar la prueba y ver verse en un espejo y decir, wow, no es donde debería estar. Así es. Y de ahí parte, ahora, ¿qué hago yo por mí? ¿Cómo busco las respuestas? Y ahí las redes sociales, la tecnología tiene mucho que hacer. Eso es lo primero. Hay que abrir los ojos, bajarse de la nube de que sí, la promoción está garantizada, pero los aprendizajes no. De que tiene 17 en línea. Así es. A lo Y haga mejor la prueba con su hijo, agarre un libro y póngalo a leer. Mira, léeme este párrafo. ¿Y qué entendiste? ¿Cuál es la idea principal del texto? O sea, lo mínimo. Cosas tan básicas como escribe. Así es. Escribe. O sea, que un estudiante de cuarto año redacte como un niño de sexto es grave. Grave. No tiene ninguna justificación. Y es algo que tú trabajas castellano de lunes por lo menos 2 veces a la semana, por lo menos 4 horas tienes para hacerlo. ¿Cómo es que lo básico, que realmente es lo medular, no lo logras? Porque te quedas más en la forma que en el fondo. Y eso tiene que ver con el ejercicio. Si tú me preguntas qué es lo más importante del castellano, no son ni las fichas hemerográficas, ni los tipos de texto, ni nada de todo ni las eso. oraciones subordinadas. Bueno, ustedes saben de eso más que yo, ¿no? Tienen para dar una clase sobre todo lo que es de forma y no de fondo. Y si el fondo, tú te pierdes en el fondo y empiezas a hablar del techo, bueno, te quedas hablando del techo. Así es. Y al final del día no escribe ni lee. Yo me acuerdo de una profesora que yo tenía en el liceo que una vez me hizo una pregunta y me dijo, oye, no me respondiste lo que te pregunté, pero qué bien lo dijiste.
Yo dije, ahí voy a estudiar periodismo entonces. Bueno, tenemos que despedir al profesor Salas. Gracias por acompañarnos, al profesor José Javier Salas, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación. Que además busquen en línea CECEL, S-E-C-E-L, es Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea de la UCAP. Ponen en Google, ahí van a conseguir fácilmente esos enlaces y pueden hacer que sus hijos, sus familiares o ustedes mismos hagan la prueba. Presenta el tema, mi querida Lila.